Hola, hoy te quiero contar el caso de una paciente con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que llegó a la consulta hace varios años atrás, a los 37 años, una mujer con esta patología, que es un trastorno grave de la personalidad. Y en este caso ella comenzó su proceso terapéutico contando lo que le costaba iniciar el día, dado que desde que se levantaba de la cama por la mañana hasta que salía al trabajo pasaban 3 horas. Porque eran 3 horas donde ella tenía que cumplir con una serie de rituales que le permitieran salir de su casa. Cuando regresaba por la tarde a su hogar, le llevaba aproximadamente unas 2 horas el proceso de acomodarse. Llegaba a su casa, ella tenía que lavarse las manos durante varios minutos, luego empezaba a manipular la ropa que había utilizado, se volvía a lavar las manos, lo que hacía era poder lavar, desinfectar toda la bañera, el baño, recién se bañaba, y así ella comentaba que su vida era una pesadilla. Una paciente de 37 años con un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué había acá? Bueno, empezamos a trabajar con las partes de su personalidad, con partes que eran sus partes sanas, otras que eran sus partes defensoras, sus defensas que tenía frente al dolor, y otras partes que andaban ahí cambiando de rol a cada rato. Y su parte más esencial es la que no podía tener el control de su vida. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, tratamos de ver cuándo nace esta defensa que se convirtió mucho más tarde en un TOC, ¿no? Con ciertos rituales, un pensamiento determinado, actos determinados, que son las características del trastorno obsesivo compulsivo. Que muchos de ustedes pueden no tener esta patología, que es un trastorno grave de la personalidad, pero sí se pueden tener síntomas que nos preocupan, que nos perjudican, que nos quitan de una buena vida, ¿no? De poder vivir de manera tranquila. Entonces empezamos a trabajar con ella, y ella lo que relataba, que de pequeña, desde muy pequeña, comenzó a ir al jardín, después al colegio, en el mismo colegio que iba su hermana mayor, una hermana de unos 6 años mayor que ella. Todos los días el padre la llevaba a ambas al colegio. Ella iba en el asiento de atrás del auto y la hermana iba como acompañante del papá. Y resulta que ella contaba que siempre, todas las mañanas, había grandes discusiones con la hermana, porque entre otros temas la hermana quería volver sola del colegio caminando al mediodía y el papá esto no lo permitía. Lo cual, un papá muy desregulado, muy agresivo, se armaban en el auto escenas de agresión muy fuertes, donde mi paciente que iba atrás, que era una pequeña, empezaba a tener mucho miedo, porque contaba que el padre de pronto frenaba el auto, o de pronto le decía a la hija que se baje y la empujaba, y ella tenía un miedo muy grande, que era que se mataran todos en un accidente, dada la violencia que se armaba en el auto. ¿Y qué empezó a hacer? Para dejar de escuchar todo eso que estaba pasando, empezó a contar los árboles, ¿no?, que había en la calle. Y así empezó ella a protegerse, a defenderse de esto que le estaba ocurriendo, ¿no? De esto que le pasaba. Y con el paso del tiempo y de los años empezó a contar más que árboles. Empezó a contar baldosas, empezó a tener otros rituales y empezó a, cuando viajaba, a contar tanta cantidad de árboles o de semáforos. Y si en tanto tiempo ella podía contar cierta cantidad de árboles, de esta manera iba a defenderse de una muerte trágica. Estoy hablando acá de un trastorno obsesivo compulsivo, pero podríamos hablar también de una estructura de personalidad mucho más ligera, más sana, pero que aparecen defensas, que aparece ansiedad, o pacientes con una compulsión a la alimentación, compulsión a las compras, con dificultades para dormir, con pensamientos rumiantes. Todos más o menos hemos desarrollado en algún momento dado de nuestra vida defensa frente a los momentos de dolor. El tema es que esas defensas que fueron útiles en un primer comienzo, como contar estos árboles, luego se convirtieron en partes que
estaban destinadas y tenían un llamado a defendernos, pero ya era defendernos de cualquier cosa que se presente como una amenaza. Entonces se llega a la vida adulta con una serie de síntomas que a veces ni nos damos cuenta que tenemos que nombrar como defensas. Estas defensas, estas que son varias, por ahí las que tenemos, son mecanismos para defendernos del dolor, así como nuestras partes nuestras partes internas más dañadas nos conforman a todos. Estamos llenos de subpersonalidades, digo yo, ¿no? Llenos de subpersonalidades internas que si en algún momento se ponen a dialogar entre ellas y ni nos enteramos lo que está pasando dentro nuestro. Y hay otras partes que guardan una relación muy grande con estas defensas de contar los árboles, y estas partes son nuestras partes heridas, nuestras partes dañadas. Entonces, cuando nosotros tenemos que trabajar con un síntoma que reviste el carácter de una defensa, la ansiedad, el insomnio, una compulsión, pensamiento rumiante, angustia, un estado de exaltación, de desesperación, tenemos que preguntarnos qué edad tiene esa defensa, cuántos años tiene, cuándo nació. Porque en el caso de esta mujer nació cuando era muy pequeña y en un año de tratamiento ella pudo tener una vida mucho más saludable. No sé si, se cura el trastorno obsesivo compulsivo. Sabemos que, casi seguro es muy difícil, pero sí podemos mejorar la calidad de vida. Ella no tuvo que tomar más medicación, ella pudo desarrollarse y desenvolverse en la vida porque fuimos a preguntarle a esa parte de qué la estaba defendiendo. Y fuimos a preguntarle también a esa parte qué otra forma podría tomar, porque ahora ya no necesitaba eso. Su papá ya había muerto, ya no vivía con la hermana, ¿no? Pero eso queda ahí. Y queda ahí y sale a la luz frente a otras circunstancias que fueron muy diferentes a ese origen o a eso que lo originó. ¿Por qué? Porque ese dolor, esa parte nuestra que ha sido herida, dañada, lastimada, queda reprimida. Es una parte que hemos repudiado muchas veces. Es una parte nuestra exiliada. Y lo que no somos o no sabemos nosotros es que esas partes salen a la luz en el día a día a través de la defensa. Entonces, nuestro objetivo es poder entablar un diálogo entre nuestras partes. Las partes heridas están ocultas, ir despacito a ver si podemos entrar a mirarlas, y para esto tenemos que saber cómo se hace este trabajo. Se hace comenzando un diálogo y un trabajo con la defensa, porque estas defensas muchas veces, lejos de protegernos, nos ponen en peligro, porque esa defensa que estuvo al servicio de la fantasía de la niña, de una catástrofe o de un accidente muy grave, después sale a la luz en una discusión con la pareja, o sale a la luz en una discusión con un vecino o en una dificultad. Reaccionamos de manera muchas veces desmedida. ¿Por qué? Porque esa defensa está ahí y se nos convierte en peligrosa. Esa defensa tiene que seguir trabajando. Nació, es alguien que nació esa defensa dentro de nuestro. Es una subpersonalidad que nació y que va a tener que buscar la función de protegerme. Ya no está el grito del papá y de la hermana, pero aparecen otras cosas, otras situaciones, otros eventos que disparan trauma, ¿no? Estamos activando trauma de la infancia. Entonces, de lo que se trata es poder ver qué función tiene esta defensa y poder, como es una parte nuestra y el brazo no lo tenemos que amputar, en tal caso tendremos que entrenar el músculo para que funcione de otra manera, tendremos que trabajar con la defensa para que ésta pueda ponerse al servicio del adulto que soy hoy. Tenemos que preguntarle qué edad tiene, porque yo no puedo entrar por la parte reprimida, porque justamente está reprimida, está sepultada y hace fuerza por salir, ¿no? de las profundidades de la tierra, y sale en forma de síntoma, pero la parte herida, y aparte nosotros no queremos contactar con el dolor, nadie quiere contactar con el dolor. Entonces, así como trabajé con esta persona y como se trabaja hoy desde distintas filosofías, quiero que todos tengan la posibilidad de tener un diálogo con las partes que están a la defensiva de nuestras heridas más tempranas, que le puedas preguntar qué edad tiene, cómo surgieron, al servicio de qué está,
decirle, ¿qué pasaría si te das cuenta que ya no tenés que cuidarme más de esto, que yo ahora puedo? No la puedo borrar de mi vida, tengo que educar esa parte, la tengo que educar para que esté al servicio de un propósito, ¿no? Tomar la luz de este monstruo que tenemos adentro. Y de a poco el siguiente paso será ir despertando con mucho cuidado la parte sepultada y poder mirarla de frente. A veces esto se hace difícil porque quien hace esto no es nuestro yo propiamente dicho, nuestro ser esencial, ¿no? En Enneagrama Psicoespiritual hablamos del ser esencial, del que está cerca de la esencia, sino que toma el control y nos mete en líos algunos de nuestras defensas, nuestros protectores. Entonces yo tengo que convocar, no hacer como una reunión y convocar a todas estas partes mías, pero desde mi ser esencial. Entonces para esto tengo que conocer cuándo estoy en el ser esencial, cuándo estoy en una parte herida, cuándo estoy en una defensa, y estas defensas tienen formas distintas, porque al principio me puede defender de la fantasía de la muerte, y me puede defender tomando distancia, diciendo que no, pero más tarde me puede defender poniéndome violenta, poniéndome irritable con alguien. Entonces esto hay que discriminarlo, y el trabajo es poder siempre integrar. Y para poder integrar también vamos a tener que ir a nuestro sistema nervioso autónomo y a nuestro sistema nervioso central, porque la integración final la voy a hacer en la corteza, ¿no? En la corteza cingulada, en mi corteza cerebral, pero también voy a tener que trabajar con mi cuerpo, voy a tener que trabajar con esas instancias de mi sistema nervioso. Hoy hablaba con una paciente y me decía que bueno, cuando el nene era chiquito, qué sé yo, qué sé cuánto, que bueno, trabajando de que uno hizo lo que pudo, ¿no? Como madre, y ella estaba con mucha angustia porque había estado un poco desregulada. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de regularnos. Si nuestros padres han estado desregulados, o sea, no nos han podido corregular, probablemente aparezca un tipo de apego, un apego ansioso, un apego desorganizado, un apego evitativo, y en otros casos un apego seguro cuando hay buena corregulación. Pero a veces no hubo. En esta familia que yo les cuento, no, para los que entraron después, van a poder ver la historia, el caso clínico lo comenté al comienzo, ¿no? Entonces yo hoy puedo regularme, hoy yo puedo tomar la herramienta. Entonces quiero invitarlos, el martes 2 de diciembre vamos todos a trabajar con alguna parte que ustedes quieran trabajar de su personalidad. Esto lo voy a hacer en mi carácter de psicóloga, clínica, con las distintas especializaciones que tengo, y hacerlo de una manera grupal. Hoy una paciente que toma el programa de gestión del trauma y del estrés me decía, es la nueva terapia. Y me gustó la definición que le dio. Me dice, porque yo hago un terapión. Entonces, la invitación es que todos puedan tomar de manera online este trabajo con nuestras partes heridas y con esas defensas que, lejos de protegernos, hoy nos meten en problema, porque está exagerada, porque no voy a tomar un antibiótico que se da en terapia intensiva para matar una anginita roja que tengo, ¿no? No se mata un mosquito con una bomba. Y muchas veces nuestras defensas se convierten en esas bombas y armamos bombardeos alrededor nuestros. ¿Por qué? Porque estamos simpaticotónicos, estamos activados. El PROGE significa Programa de Gestión del Trauma y del Estrés. Y lo primero que yo tengo que mirar cuando veo a una persona es cuáles son sus recursos de afrontamiento frente a la activación del trauma y del estrés. No sé si vos conocés cuáles son tus recursos de afrontamiento. Y a veces estos recursos están en las luces, en nuestra caja de herramientas, y las tengo en las luces, y muchas veces tengo estas defensas en la sombra. Entonces son recursos que me están defendiendo de algo que estoy viviendo como una amenaza, y realmente, si puedo mirarlo desde otro lugar y desde otro lugar de mi sistema nervioso, ¿no? Y acá trabajando con el nervio vago, por supuesto, también, lo puedo ver de otra manera. Entonces, la invitación es a que puedan ustedes tomar este proceso desde la teoría polivagal, bueno, desde la base de la psicología clínica, desde la base de la somática, de estos recursos que doy. A veces trabajo también con los recursos de la familia interna. Trabajar para que podamos sanar. De lo que se trata es de integrar nuestras partes heridas y de integrar nuestras defensas desreguladas.
que ya más que para el servicio de protegernos, queriéndonos proteger, nos están atacando, ¿no? Una madre busca proteger a su hijo, pero si esa madre entra en una cosa delirante, un delirio, y de pronto se enoja con el colegio, con las madres del colegio, y arma una historia, en esa protección puede hacer estragos con el hijo. Entonces lo que tenemos que trabajar es con nuestros protectores. A veces, cuanto más sanitos estamos, más nos cuesta darnos cuenta de que hay defensas que ya no nos están funcionando, porque realmente una persona con un TOC sufre mucho, muchísimo. Una persona con ansiedad sufre mucho. Una persona con crisis de pánico a menudo, repetitivo, generalmente esas personas ya están medicadas por lo mal que se la pasa, sufre mucho. Pero hay otras personas que tienen estos protectores que no son más que irritabilidad, ataques de ira, conflictos, personas conflictivas, y son defensas. Entonces, si puedo trabajar por acá para tener una mejor calidad de vida, para tener mejores relaciones y para enfermarme menos, porque mientras esté en estrés, mis células se oxidan, ya sabemos que hay todo un eje, ¿no? Yo lo digo a menudo esto. Así que bueno, todos los que están interesados, quiero dejar este video, así que entré ahora para que puedan anotarse por WhatsApp con Bárbara y bueno, hagamos esta labor de integrar nuestras partes heridas, nuestras partes protectoras que nada tienen que ver con nuestra esencia, con quién éramos nosotros antes de esos traumas, antes de esa herida, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiera habido esa repetición de hechos, de trauma, de agresión, de lo que fuera? Bueno, así fue y estuvo bien como fue, es mi destino y tuve que pasar por acá, pero ahora yo puedo, tengo la responsabilidad y tengo el poder, que esto es lo importante, saber que tenemos el poder de poder sanar y vivir mejor. Pero para eso se las tenemos que contar a todos los inquilinos que tenemos adentro, que salen y no toman el control. Así que bueno, dejo esto acá guardado para los que puedan después entrar y ver el video. Martes 2 de diciembre, programa de gestión del trauma y del estrés, a las 6 de la tarde online para todos. El efecto no es una formación, son talleres terapéuticos que después... Por supuesto que doy mucho contenido teórico también para que haya conocimiento a la hora de trabajar, que sepa con qué estoy trabajando, mi personalidad. Muchos de ustedes, como el otro día una nutricionista daba testimonio, lo ponen al servicio de sus pacientes, o las personas que son los psicólogos, los médicos que también lo toman, o las personas, consultores psicológicos, coach, que acompañan procesos, que puedan contar con estas herramientas para saber cómo evaluar y ver la persona que tengo enfrente, con qué capacidad de afrontamiento viene y cuáles son los recursos, porque si los recursos de afrontamiento es algo, una ametralladora, tiene dificultades y a veces tenemos que mostrarle que eso es una defensa, que ya no le sirve. Así que bueno, será un placer encontrarnos el martes 2 de diciembre y para los que están en Buenos Aires, que puedan participar del taller presencial donde todos trabajamos, todos trabajan. Creo que es el sábado seguro, 27 o 29, sábado 29 de noviembre en Palermo. Así que también será un placer contar con ustedes. Bueno, les dejo un beso y nos seguimos encontrando.